Erev Tov, muy bien, bienvenidos. Nuestro tiempo de Perashat Shavua nos lleva al inquietante final del Humash de Bereshit, Besha Tová. El próximo Shabbat estaremos escuchando el Hazak Hazak Benit Hazek, o Hazak, como dice la tradición sefaradí, pero ambos coinciden en la fortaleza que debemos encontrar para, finalizar el estudio de un Humash y la otra fortaleza para empezar lo que sigue. Perashat Vayhi nos encuentra con los años finales de Jacob y por supuesto después todo lo que representa su sepultura, pero también la bendición con la cual va a bendecir a sus hijos. Pero antes de que todo eso pase, el capítulo que vamos a estudiar hoy con Rashi, acompañados de la sabiduría de Rashi, nos va a llevar a un encuentro que es tal vez el primer encuentro que se produce fuera de lo emotivo del primer encuentro. Es un encuentro entre Jacob y Yosef y sus nietos Efraim y Menashe. Y en este capítulo 48 se nos informa de un evento que hasta aquí no lo conocíamos. Como ustedes ven, comienza nuestra perashá semanal y dice: sucedió que después de estos hechos alguien o le fue dicho a Yosef: he aquí que tu padre está enfermo. Entonces tomó a sus dos hijos con él, a Menashe y a Efraim. Obviamente, entendemos aquí que dicen los Jajamim en la Gemara que hasta Jacob Avinu no se conocía lo que era la enfermedad, sino que la persona estornudaba en el shuk, en el mercado, y se moría. Y nadie entendía por qué, no había ningún motivo en particular. Entonces Jacob Avinu, ante esa realidad, le imploró a su creador, diciéndole que por favor le diera un preaviso de que habría de morir. El preaviso representa la enfermedad, lo aleno. Y entonces por eso es por primera vez que se menciona la enfermedad en la Torá. Quiere decir, Ine abija jole, he aquí que tu padre está enfermo. Ahora bien, es interesante también que ustedes ven que lo que dice el texto bíblico, Bayomer le Yosef, Bayomer, le dijo. ¿Quién le dijo? Por eso los traductores tuvieron la obligación de poner entre paréntesis alguien, que alguien se lo dijo. Y le dijo: he aquí que tu padre está enfermo. Y por cierto que el padre que está enfermo, obviamente, es lo que lleva a Yosef a encontrarse, obviamente, con su padre junto con sus dos hijos, los nietos de Jacob. Si vamos a ver, entonces a Rashi, en este versículo ya le llama la atención fundamentalmente ese alguien que le dijo a Yosef. Ese alguien que le dijo a Yosef, explica Rashi, como ustedes pueden ver, es decir, uno de los informantes dijo esto a Yosef. Esta es una frase, dice Rashi, elíptica, quiere decir algo abreviado. Hay quienes opinan que este anónimo informante era Efraim, quien solía estudiar en presencia de Jacob. Y cuando Jacob enfermó, estando en la región de Goshen, Efraim fue con su padre Yosef, que estaba en Mitzrayim, y se lo comunicó. Rashi apela al Midrash Tanjuma. ¿Para qué? Para decirnos ante todo que quién es el que le informó a Yosef. ¿Quién llegó a decirle: tu padre está enfermo? Y entonces Rashi apela al Midrash, y el Midrash nos dice que es una frase elíptica, es una frase abreviada, pero que alguien le dijo. ¿Y quién podía saber que Jacob estaba enfermo? Entonces aquí aprendemos algo más que nos trae Rashi en nombre del Midrash, que uno de sus nietos, Efraim, que era uno de los dos hijos de Yosef, estudiaba con su abuelo. Menashe ya estaba en la función de ser el traductor de su padre. Menashe era como el administrador con su padre, y por lo tanto Menashe ya era un tanto mayor, mientras que Efraim todavía guardaba ese espacio vital para estudiar con su abuelo. Los 17 años que Jacob estuvo en Egipto,
Efraim estudió con él. Increíblemente, ese apego por su abuelo es tal vez el apego que tuvo Jacob, ese abuelo, con su propio abuelo, como fue Abraham. Estudió con él 15 años, hasta que Abraham murió a la edad de los 15 años. Por lo tanto, Rashi nos ayuda, obviamente, a entender de que hay un protagonismo fundamental de Efraim. Efraim está con su abuelo en la tierra de Goshen y tiene que ir ¿a dónde? A la capital de Egipto, a donde está su padre, en la sede administrativa, para informarle de esta realidad. Y por eso Rashi termina explicándonos que Yosef tomó a sus dos hijos con él, y entonces Rashi siente la necesidad de explicarnos, no es que no se animaba a ir solo, sino que los tomó a sus hijos ¿para qué? Para que Jacob los bendijera antes de morir. Quiere decir, en esta ocasión, obviamente Yosef lleva a sus dos hijos, y obviamente en el capítulo anterior, el capítulo 47, Jacob le pide a Yosef que vaya solo, quiere decir, quiere verlo a solas, obviamente por todo lo que obviamente en ese momento va a surgir en el entorno de padre e hijo. Muy bien, así es entonces que volvemos ahora al segundo versículo y aparece también la misma frase elíptica. Va Yaged le Jacob, y anunció a Jacob. Y otra vez los autores, los traductores tienen la necesidad de poner entre paréntesis alguien. Todo es anónimo aquí. Y anunció a Jacob y dijo, he aquí que tu hijo Yosef viene hacia ti. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre el lecho. Entonces, acá tenemos que el Vayaged, Rashi, nos ayuda a algo muy interesante que dice, un informante anónimo se lo comunicó a Jacob, pero sin que el versículo diga explícitamente quién era. Y no hay que asombrarse de que en estos dos casos el texto no explicite de quién se trataba, pues en la Torá hay muchos versículos como este que se expresan en forma abreviada. O sea, el estilo de la Torá a veces es un estilo, por lo general, muy abreviado. Y por lo tanto no se extiende, no me da tantos detalles, porque considera que el detalle es irrelevante. Pero lo que es importante aquí es que Jacob, ahora me entero, su enfermedad lo tiene postrado en la cama. Quiere decir que ya su ancianidad es grande y su debilidad es mayor. Cuando le dicen a Jacob, le anuncian que viene su hijo, en ese momento casi Jacob se incorpora a la mitad. Quiere decir, dice, se sentó sobre el lecho. Fíjense ustedes que un detalle para nosotros puede ser irrelevante. O sea, si no es tan importante saber quién se lo dijo, ¿qué importa si lo recibió acostado o sentado? Por supuesto que algo tiene que ver todo esto, porque si no, no lo diría la Torá. La Torá no tiene ni una palabra de más, ni una letra de más. Y por lo tanto, está claro de que la realidad es otra. Y por lo tanto, ¿qué dice Rashi? Miren el comentario de Rashi. Vaitchazek Israel. Entonces Israel se esforzó. Dice Rashi, atento a nuestra pregunta, a pesar de estar enfermo, Jacob se dijo, aun cuando Yosef es mi hijo, es un rey, por lo tanto debo rendirle honor. Bueno, citando el Midrash, Jacob se sienta porque no lo va a recibir al rey acostado. De aquí se aprende que se debe rendir honor a la realeza en todos los casos. Y similarmente vemos que Moshe rindió honor a la majestad real cuando le dijo al faraón, y bajarán todos estos siervos tuyos a mí. Quiere decir, bajarán, se arrodillarán, cuando en realidad no se refería a sus siervos, sino al faraón mismo. Quiere decir, y de igual modo hizo el profeta Eliyahu, ya que se declara que ciñó su cadera y corrió delante del rey Ahab. Quiere decir que se ajustó sus pantalones, sus cinturones, y caminó delante del rey Ahab. Y todo esto está hablando de qué? De una predisposición natural de todo lo que representa la condición del hombre y la humildad de Jacob. Finalmente estaba sentándose por el honor de su hijo. El amor que le tiene a Yosef es tan grande que al ver en él al rey realizado el sueño, ese sueño que su padre dijo, Aviv Shamar et Adabar,
el padre se había quedado con esa palabra, de la luna, el sol y las estrellas que se estaban alrededor, y dijo, se enojó con él delante de los hermanos, pero dice la Torá, Beaviv Shamar et Hadavar. Su papá guardó la cosa. Y allí aparece el sentido de que, Rashi explica, estaba esperando por dentro de él cuándo esto se habrá de cumplir. Lo que hizo Yosef aquí es otra tradición, no menos importante, entre las mitzvot que nosotros podemos aprender de los patriarcas. Así como aprendemos la mitzvah de Achnasat Orjim, quiere decir de traer invitados a la casa y de invitar a la casa, aquí nace una mitzvah como origen que se llama Bikur Jolim. Ese Bikur Jolim que ya fue instalado cuando el Kadosh Baruj Hu vino a visitar a Abraham, ¿se acuerdan? Y que aparecieron los 3 ángeles. Ahora bien, hay algo muy interesante que dice que cuando nosotros cumplimos con la mitzvah de Bikur Jolim, de visitar a un enfermo, le quitamos a la persona una 60ª parte de su enfermedad. ¿Qué quiere decir? Una 60ª parte de su enfermedad no quiere decir que 60 personas van a curar a la persona, pero siempre queda un residuo de la enfermedad. Entonces yo voy a quitar parte de eso residual hasta que finalmente llegue la curación completa. Lo que queda residual de la enfermedad, la visita de una persona lo puede quitar. ¿De dónde aprendemos esa realidad de el residuo de una 60ª parte? ¿De dónde lo sabemos que una 60ª parte es lo que se quita de la enfermedad? Una 60ª parte, enseñan los rabinos, lo aprendemos eventualmente de qué? Lo aprendemos precisamente aquí, del versículo de Jacob. ¿Qué dice aquí la Torá? La Torá dice aquí que Vaitchazek Israel, Vayeshev a la mitad. Entonces Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. ¿De acuerdo? Se sentó sobre la cama. ¿Ustedes lo ven? La palabra que nosotros queremos tomar ahora es la cama. Ha-mi-ta. Así está escrita la Torá. La cama. Todos conocemos lo que es la palabra cama, eventualmente, y por lo tanto entendemos que la cama es el lugar donde está ahí acostado, el lecho. Muy bien, ¿qué me trae aquí a colación la palabra la cama? La cama es que la persona que visita a un enfermo le está quitando el 60ª parte de su enfermedad. Vean ustedes la palabra ha-mi-ta. Tiene 4 letras. La palabra mitá sola tiene 3 letras, cuando la mem tiene un valor numérico de 40. La tet, un valor numérico de 9, y la hei, un valor numérico de 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si sumo la palabra mitá, cama, me va a dar el valor numérico de 54. ¿De acuerdo? Si agrego ha-mitá, el lecho, tengo que agregar 5. En total, ¿cuánto es? 59. Aquel que visita al enfermo le está quitando una 60ª parte de su enfermedad. Y ahí está la mitad, que vale 59. ¿Entienden? O sea que la mitzvah de Bikur Jolim es una mitzvah realmente fantástica, porque ayuda, obviamente, a la recuperación natural de la persona. Por supuesto que lo alegra, por supuesto que lo alienta, por supuesto que lo ayuda a sentirse que es importante para los demás, y que en última instancia todo eso lo lleva a vivir una realidad diferente. Muy bien, ahora bien, Jacob llega a Yosef, está sentado en su cama, y Jacob tiene la necesidad de hablar. Y esto es sumamente interesante, además de cautivante, porque Jacob, como ustedes ven, y les ruego que nos acompañemos aquí en la lectura, dice el versículo 3, Jacob dijo a Yosef, el Dios omnipotente, El Shaddai, el Dios del poder, se me apareció en Luz, que es un lugar geográficamente conocido también como Bet-El, aquel lugar donde Jacob tuvo el sueño famoso de la escalera,
en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí que yo te haré fructificar y te multiplicaré. Te convertiré en congregación de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti como posesión eterna. Jacob vino acá, le está dando la síntesis del compromiso del Creador para con él. Si ustedes prestan atención a lo que le dice Jacob a Yosef, le está declarando toda una historia en un versículo. A Kadosh Baruj Hu le habló mucho más que esto. A Kadosh Baruj Hu le habló mucho más contenido. Sin embargo, ¿qué le dice aquí? Lo esencial. Y hay que prestar atención a cada palabra. ¿Qué le dijo Jacob? Jacob le dice, he aquí que yo te haré fructificar y te multiplicaré. Muy bien. Esa es la realidad de Jacob. Ahora es un pueblo, es una nación. Y te multiplicaré. Ahora dijo, te convertiré en congregación de naciones, ustedes no den vuelta, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti. Aquí llama la atención en que después de haber dicho, te multiplicaré y te fructificaré, o te fructificaré y te multiplicaré, un tatija, dice el versículo 3, Likehal Amim. Esta congregación de ¿qué? De naciones. ¿Qué significa esto? Entonces Rashi tiene la misma inquietud que nosotros tenemos. Yo sé lo que es la multiplicación, la fructificación, y lo asocio con ¿qué? Con los 12 hijos y la hija, y eso representa una gran familia. Es la familia que va a descender a Egipto, finalmente, la que está en Egipto. 70 personas que va a enseñar esta perashá. Pero en última instancia, ¿qué significa Kehal Amim? Rashi entonces está atento. Les ruego que vean el Rashi del versículo 4, en traducido. Te convertiré en congregación de naciones. Quería decirle, cuando regresé de Padán Aram, o sea, Jacob le está hablando a Yosef, no de cuando se fue, sino de cuando volvió, cuando ya había dejado a Labán. Dios me anunció que en el futuro todavía habría de surgir de mí una congregación y también naciones. O sea que no solamente yo iba a tener hijos y me iba a multiplicar, sino que Dios le aseguró a él Kehal Amim, o sea, una congregación y también naciones. Prestemos atención, una congregación que estaría compuesta por naciones. Entonces dice, y a pesar de que en realidad me había dicho, un pueblo, Goy, y una congregación de pueblos que al Goim saldrán de ti, o sea, fue dicho anteriormente en el capítulo 35, cuando me dijo un pueblo en singular, necesariamente se refería a Binyamin, que todavía no nacía, o sea, que todavía no había nacido. Por lo tanto, dice Rashi, al decirme congregación de pueblos, ¿a qué se refiere? Eso implicaba otros 2 pueblos además de Binyamin. ¿Entienden ustedes? Le habló de un pueblo, ese pueblo es Binyamin, pero Binyamin no había nacido. Cuando le habla de Kehal Amim, de una congregación de pueblos, es un plural. Entonces habla de plural, el mínimo del plural, nos dice Rashi, son 2. Para que haya plurales necesitamos 2. Por lo tanto dice, después 2 pueblos además. Solo que después de Binyamin ya no me nació ningún otro hijo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Yo me multipliqué, me fructifiqué, y después habría de nacer un pueblo, que es el que falta, Binyamin. Pero después habla de congregación de pueblos. Y yo después no tuve más hijos, dice Jacob. Explica Rashi. Esto me enseñó que en el futuro una de mis tribus se dividiría en 2. Y ahora,
este mismo obsequio yo te lo entrego a ti. O sea, ¿el obsequio cuál es? Dice Rashi, el privilegio de formar 2 tribus más. Y entonces ahora cambiamos todo el plano de nuestra visión con respecto a Jacob y las tribus de Israel. Supuestamente cada uno de nosotros apelaba a ¿qué? A los 12 hijos de Jacob. Y esas son las 12 tribus de Israel. Y dice, no, el regalo que yo iba a tener, que iba a tener una congregación de pueblos, quiere decir 2 pueblos más, 2 hijos más, ahora te lo estoy derivando a ti. Y por eso podemos entender esta explicación de Rashi a la luz de lo que dice la Torah después. O sea que Jacob ahora le está diciendo a Yosef, antes de morir, mira, la promesa de Dios se ha cumplido. Yo como quería verte a ti, encumbrado, rey, lo estoy viendo. Pero ahora también necesito verte como qué, como aquel que está liderando toda esta futura nación de Israel. Y claro, el que lleva 2 partes es aquel que es el primogénito, es el mayor, ¿verdad? Entonces ahora Jacob le va a decir, versículo 5, arriba, en el texto bíblico, y ahora, tus 2 hijos que te han nacido en la tierra de Mitzrayim antes de mi llegada a ti, a Mitzrayim, son míos. Efraim y Menashe serán para mí como Reubén y Shimón. Esta es la nación de pueblos, la congregación de pueblos. ¿Ustedes entienden aquí? O sea, ¿qué significa son míos? Dice Rashi, algo muy sensible, versículo 5, que te han nacido antes de mi llegada a ti. Aquí la palabra ad significa antes de que yo llegara a ti. Antes. Quería decir, los hijos que nacieron desde que te separaste de mí, hasta que yo llegué junto a ti, serán míos. Ahí busca Jacob el eslabón, perdónenme la expresión, perdido. Esa conexión que tenía con Yosef, que ni los años, 22 años que pasaron, pudieron separarlo de él. Toda la esperanza la tenía hasta ese momento y ahora está cumpliendo con su voluntad. Tus hijos van a ser como si fueran míos. No, son míos. Y por eso le dice Lihem. Y Rashi explica, son míos. Es decir, formarán parte del número total de mis demás hijos, en términos de tomar parte de la distribución de la tierra de Israel, cada uno por igual. Entonces, obviamente, esto es lo que la tierra de Israel va a ser dividida en 12 partes, y los 2 hijos de Jacob van a tomar su parte. ¿De acuerdo? Entonces acá es muy muy interesante. Y entonces Jacob aquí establece la pauta de que Efraim y Menashe, esos 2 nietos tan particulares, que son nietos del exilio, nietos de la diáspora, que ni siquiera conocían la tierra de Israel, pero que la sabían, la conocían muy bien, porque habían estudiado con su padre, y ahora con su abuelo. Jacob quedó, explicaba el Rav Neria, de bendita memoria, el padre había quedado embelesado de que estos niños sabían la orografía, la hidrografía de Canaán, sabían la ubicación de las principales ciudades, sabían de Merata Machpelah, sabían de cada parte en donde Abraham había puesto un altar y donde Yitzhak fue llevado al monte Moriah y donde Jacob tuvo su sueño. Rav Neria explica en su libro que Jacob quedó embelesado con esa realidad. Como esos nietos que estaban en la diáspora tuvieron la fuerza, eventualmente, de poder comprender y de poder saber tanto o más de lo que representaba el escenario fundamental de la tierra de Israel para unos niños, unos jóvenes,
que todavía no tenían eventualmente, un minutito, Gracias. bienvenido. Para esos jóvenes que todavía no tenían eventualmente una realidad tan proximal con la tierra de Israel. Entonces Jacob le dice a Yosef, Yosef está escuchando sorprendido, porque no puede entender todo lo que está pasando con él, cómo ahora su padre le está arrojando la verdad de cada uno de los aspectos que van a marcar ahora una diferencia en el pueblo judío. Los hermanos no saben lo que Jacob le está diciendo a Yosef. Cada uno está pensando en su futuro, pero nadie piensa en el futuro más lejano, que es la repartición de la tierra. Y Jacob le está diciendo a Yosef, nuestro compromiso no está aquí. Nuestro compromiso está ¿en dónde? Con la tierra de Israel. Es maravilloso lo que él le dice. Porque Yosef es el monarca, ¿no? Es aquel que va a decir, bueno, papá, ahora estamos acá y tenemos que disfrutar de esta estadía. Él le dice, tus hijos son míos. Ellos van a ser parte de la herencia de la tierra. Porque Dios le prometió la herencia de la tierra. Veamos el versículo 6. Una pregunta. Sí. ¿Por qué dice que son justamente como Rubén y Shimón y no otros de los... Bueno, porque fundamentalmente... perdón, está al revés. Porque Reubén y Shimón. Reubén va a ser uno de los primeros desplazados de su primogenitura. Él era el primogénito, ¿verdad? A Reubén le correspondían las dos partes. Sin embargo, fue desplazado por lo que hizo de profanar la cama de su padre. Y Shimón, al cual Jacob en esta perashá no lo va a tratar tan diligentemente. Shimón se va a ver como dentro de Yehudá, no va a tener su propio territorio. Entonces, tanto Reubén, que pierde la primogenitura, como Shimón, que va a vivir en la parte de Yehudá, en el sur, también tampoco va a tener un territorio propio. Y eso implica de que son dos de los hijos de Jacob, con los cuales Efraim y Menashe, los hijos de Yosef, van a compartir el territorio de ellos. ¿Sí? Pero no tenía un Zhut, Rubén, que por lo menos fue el único, digamos que por lo menos que le salvó la vida de alguna manera a Yosef. No le salvó la vida, tuvo el Zehut, sí, no le salvó la vida. ¿No? Y él fue sí, bueno, él tuvo la intención, pero no lo salvó. Y Rubén dijo, ¿ahora qué hago? Cuando ya se lo habían vendido a Yosef. Pero Rubén eventualmente tuvo un mérito que fue la Teshuvá. Y por eso Rubén heredó la tierra. Solo que cometió la gaf de querer quedarse del otro lado. Quiere decir, se quedó allende el Jordán. Las 2 tribus y media que heredaron el otro lado de la tierra de Israel, que no estaba en la planificación original. Por eso es que tendremos entonces uno como Shimón, que ya no le queda territorio propio. El otro hijo es Yosef. Yosef entonces, en vez de recibir una parte, recibe 2. Y ahí están los 2 hijos de Yosef. Ahora, Rubén lo que pierde no es la tierra, sino que pierde el derecho como primogénito a recibir 2 partes. Cuando lo bendice, le dice Reubén, Bejorí ata. Reubén, tú eres mi primogénito. No lo dice que no, pero ha perdido un privilegio, lamentablemente. Entonces, veamos el versículo 6. Le dice entonces Jacob a Yosef, y tu progenie que engendres después de ellos serán tuyos. Quiere decir que todos los hijos que tengas a partir de ahora no van a formar parte del número de mis hijos, explicaba Rashi, sino que van a estar incluidos dentro de las tribus de Efraim y de Menashe. Poseerán, no van a tener un nombre propio de tribu, sino que todos los hijos que vayan a nacer ahora de Yosef, si iba a tener más hijos, formaban parte de las tribus de Efraim y de Menashe. Bajo el nombre de sus hermanos serán contados con respecto a su heredad. Muy bien. Ahora viene otro tema. Lo primero que Jacob le trata de transmitir a su hijo es el patrimonio. El patrimonio de lo esencial, lo material y lo espiritual.
De repente, Efraín y Menashe forman parte de un escenario único, que Yosef ni se lo esperaba. Pero ahora viene algo entre Jacob y Yosef. Algo que Jacob tiene que hablar con Yosef. Y ustedes van a ver aquí un Rashi muy significativo. Veamos el versículo 7. Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, se refiere de la casa de Labán, ¿sí? Acá arriba, el texto está arriba. Rachel se me murió en la tierra de Canaán en el camino, ¿sí? Cuando aún faltaba como una legua. Como una legua de tierra para llegar a Efrat. ¿Cuánto es legua? Una legua, quiere decir como si hubiera sido 1000 metros. 1000 metros. 2000 codos en realidad, ¿no? Que sería un kilómetro, eventualmente. Eso, más o menos con 1000 metros. Entonces, igual que los límites de Shabbat. ¿Y qué dice? Y la sepulté allí en el camino a Efrat, que es Beit-Lehem. ¿Qué le dice Jacob aquí? Está recordando a su hijo algo que su hijo lo vivió. Porque cuando Jacob llegó a la tierra de Canaán, Rachel estaba embarazada y en ese camino nació Binyamin. Y ahí Yosef tenía 9 años. O sea que lamentablemente era pequeño, pero sabía que la mamá había muerto. ¿Y sabe que la enterró donde la enterró? Entonces, ¿para qué le está contando todo esto ahora Jacob a Yosef? ¿Qué quiere? ¿Está apelando a la sensibilidad de Yosef? ¿Está tratando de moverle la sensibilidad a él? No, es otro destino más. Y acá tiene que ver cómo empieza la perashá. La perashá empieza diciéndole, obviamente, que Jacob vivió Jacob, etc. Y dice que lo llamó a Yosef y le dijo, tienes que hacer conmigo verdad y bondad. Gesed, bondad y verdad. ¿Qué le pidió Jacob a Yosef? No me entierres en Egipto. Sino, ¿a dónde quiere ser enterrado? En Canaán, en Medat HaMachpelah. No hay alternativa. Y entonces le dijo, Yosef le dijo, lo voy a hacer, papá. Y Jacob le dice, júramelo. No es que no le cree. Quiere tener, Jacob ya sabe. Explica Rashi en ese pasuk. Ya sabe que por más que Yosef sea virrey, no tiene autoridad sobre el faraón. Y para salir de Egipto, señal de esclavitud, ¿ya? Tiene que pedir permiso. Y así todo el faraón puede ser que no los deje. ¿Y entonces cómo lo hace jurar unas cosas así, sabiendo que lo hace jurar? Lo pone en una situación así justamente, que quizá él no va a poder cumplir? La fuerza del juramento implica de que va a tener que llevarlo a cabo sí o sí, sin excusas. El compromiso. Claro. Entonces va a tener que decirle al faraón, mi padre me juramentó. Claro. Entonces, bueno, sabemos el faraón va a entender o no va a entender, pero por la trayectoria de Jacob y la importancia de Jacob, seguramente el faraón va a acceder. Pero eso demuestra también que Yosef y Jacob ya lo sabe, con su gran inteligencia, a pesar de que ese hijo es todopoderoso, comillas, va a tener que pedir permiso. Y eso también duele. Eso también preocupa desde una perspectiva. Ahora bien, ¿por qué dice todo esto? Vamos a ver nuevamente, ahora sí, les pido a Rashi. Porque algún motivo Rashi dice que acá hay. Entonces, ¿qué dice? Veamos el versículo 7, que está atrás Rashi, en el comienzo de Rashi. Rashi está en hebreo y luego traducido al español, debajo de Onkelos, ¿sí? Lo podemos ver, página 655 arriba, y abajo mi Padán Aram. ¿De acuerdo? ¿Lo vimos? Bien.
Pero en cuanto a mí, cuando vine de Padán, ¿todos lo encontraron? Bien. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, ¿encontraste, Manuel? Acá, ¿no? 655. Acá. 655. Sí. Acá. Quería decirle, y a pesar de que yo te causo molestias, dice Rashi, al pedirte que me transportes a la tierra de Canaán para ser sepultado allí, aunque no hice así con tu madre, ya que ella falleció en el camino cerca de Betlehem, y allí la sepulté. Aún así, no dejes de sepultarme donde te digo. Rashi tiene una explicación muy elocuente, y la explicación de Rashi es ¿por qué ahora menciona Jacob la muerte de Rachel en el contexto de la petición a Yosef de ser enterrado en la tierra de Canaán? Le dice a Yosef, mira, a pesar de que yo no pude sepultar a tu mamá en Me'arat Machpelah, te pido por favor que sí lo hagas. O sea, yo la enterré en campo abierto. Y Yosef podría decir, pero papá, ¿por qué te voy a llevar a ti allá si mamá no está tampoco? Y ella era la mujer tuya, por la cual trabajaste. Entonces aquí entendemos que Rashi habla de algo que Jacob entiende que estuvo en falta y que tal vez Yosef le podía reclamar. Así, ¿por qué me pides que me juramentas en esto? Si mamá tampoco está en ese lugar. Entonces se hace cargo del error, digamos, es decir eso. Claro. Entonces, seguimos en la página siguiente. Kibrat Aretz, como una legua de tierra. Explica entonces, esta expresión designa una medida de tierra equivalente a 2000 codos, igual que los límites de Shabbat. Estoy leyendo el Rashi siguiente, ¿sí? Las hojas están doble faz para que entiendan, ¿no? O sea, creo que es más fácil. Ahora bien, según el comentarista Rabbi Moshe Adarshan, Jacob quería pedirle, pero no digas que la sepulté en el lugar donde murió porque las lluvias me impidieron transportarla para sepultarla en Hebrón, pues cuando murió era la temporada seca, cuando la tierra está ahuecada y agujereada como un tamiz. Quiere decir, por eso le dice Kibrat Aretz. Kibrat es como un tamiz. ¿No lo encuentran? Tanta dificultad. Está medio revoltoso. Las hojas son ida y vuelta. Ida y vuelta. Ahora es que las 650 y... ¿Qué 56? 656. 657. 56, 57, sí. Okay. Entonces, le dice, no digas que la sepulté en el lugar donde murió porque las lluvias me impidieron transportarla. O sea, tal vez ahora que Jacob está muriendo, en Egipto son tiempos de lluvias. ¿Sí? Entonces, bueno, mira, es difícil llevarte hasta allí. Así como vos no pudiste sepultar a mamá de esa manera, entonces dice, mira, el tiempo de tu madre no era tiempos de lluvia. La tierra estaba con orificios profundos, se podía enterrar bien. Entonces, ¿por qué la enterré allí? Ahora Jacob va a descubrir a Yosef, el futuro también. Y por eso dice Rashi, y la sepulté allí. Miren qué Rashi tan largo. Pero no la transporté ni siquiera hasta Beit Lehem, le dice. Fue en el camino, para meterla dentro de una tierra habitada. Beit Lehem era un lugar recorrido. Y yo sé que me guardas resentimiento en tu corazón por ello. ¿Se dan cuenta de lo que dice Jacob? Muy duro. ¿Sabe que Yosef casi lo está juzgando por haber dejado a su madre en dónde? En el camino. En el camino. Wow. Pero debe saber que no fue porque no quise sepultarla en Israel,
sino que fue por mandato divino que la sepulté allí. Presten atención. Historia del pueblo judío, profecías, para que ella fuera auxilio, ayuda, para sus descendientes cuando estos fueran exiliados por Nebuzaradán. O sea, Jacob alude proféticamente aquí a cuando Israel se vaya al Galut Babel, al exilio de Babilonia, en la destrucción del primer templo. Nebuzaradán era el jefe del ejército de Nebuchadnezzar, obviamente. Entonces, esto lo cuenta el libro de Melahim 2, el libro segundo de Reyes. Entonces Jacob le dice a Yosef, ¿sabes qué? Llegará el momento en el cual mis hijos, tus hijos, van a ser deportados. Tu mamá está allí, en el camino. Los va a ver salir, con dolor, con tristeza, con llanto. Pero también va a estar a la entrada del país cuando ellos regresen. Y esto es lo que dice Rashi aquí. Pues cuando de camino al exilio ellos pasen por ese lugar, Rachel saldrá sobre su tumba llorando y suplicando misericordia por ellos, como se declara. Una voz es oída en Ramá, Rachel llorando por sus hijos. El profeta Irmiau, ¿sí? La Ima, Rachel Imenu, como se la conoce. Y el santo bendito le responderá con las palabras dichas en el versículo que sigue. Reprime tu voz de llanto, pues hay recompensa por tu labor, declaró el Eterno, y tus hijos regresarán a sus fronteras. O sea, Jacob le está transmitiendo a su hijo Yosef el consuelo de que la mamá está donde está. Porque tiene que estar ahí. Porque es el lugar donde yo me voy a ir al exilio, pero es el mismo lugar donde yo vuelva del exilio. Y esta Rachel que está llorando en ese lugar, está recibiendo la garantía de su creador que le dice, disminuí tu llanto. Beshabu banim likbulam, van a volver tus hijos a esta tierra. Y ella lo va a ver. Y por eso está allí, en ese lugar, Kibrat Haaretz, todavía en el camino donde están lejos todavía de la tierra habitable. Están en el desierto, en la parte desértica. Hoy no está, obviamente, cuando vamos al Keber Rachel, está en plena ciudad casi, ¿no? O sea, muy ligada a la ciudad, pero me refiero de que en aquel momento era pleno desierto. Muy bien. Ahora bien, como estamos ingresando en el dolor, en la angustia, Jacob no le gusta contar esto, pero lo tiene que contar, lo debe contar. Era lo que le debía a su hijo. Si no le pregunta hoy por hoy a Yosef, decime, papito, ¿qué pasó con tus hermanos? ¿Qué fue? ¿Te vendieron? ¿Te pegaron? ¿Qué hicieron? No le preguntó nunca eso. Pero Jacob tiene que contarle la historia. Yosef tiene que ser consciente de la historia. Ahora, lo que llama la atención del versículo 8 es, Israel vio a los hijos de Yosef y dijo, ¿me encontraron? ¿Quiénes son estos? Mi Ele. Qué curioso. Con Efraim estudió 17 años y Menashe lo visitaba muy seguido. De repente levanta su mirada después de que está hablando con Yosef y le está contando esa realidad. Mira y dice, ¿quiénes son estos? Y Yosef le dice, son mis hijos, que Dios me ha dado con esto, quiere decir aquí. Y Jacob dijo, por favor, tráelos a mí y los bendeciré. Rashi le molesta tanto como a ustedes esta pregunta de quiénes son estos. ¿Cómo no los reconoció? Jacob tenía una memoria prodigiosa. No le fallaba la vista, tampoco la memoria. Pero ¿qué pasó? Dice que
En el momento que levanta la vista para ver a Efraín y a Menashe, Rashi quiso bendecirlos, pero dice Rashi ahí arriba, donde dice, la presencia divina se alejó de él, porque en el futuro los reyes malvados Jeroboam y Ahab habrían de surgir de la tribu de Efraín, y el rey Yehú y sus hijos de la tribu de Menashe. Quiere decir, ¿qué es lo que vio Jacob? Está viendo que hay una historia en el futuro. Así como vio lo de Rachel y el exilio, está viendo que va a haber reyes en Israel, que son de la tribu de Efraín. Recuerden ustedes que cuando se dividió el reinado, un reinado es el reinado de Efraín, el reinado del norte, y otro es el reinado de Yehudá, el reinado del sur. Efraín son los hijos de Yosef. Y ahí vamos a tener reyes como Jeroboam y como Ahab, y vamos a tener a Yehú, unos son de la tribu de Efraín, otros de Menashe, que se fueron desviando y mucho. Y Jacob, de repente cuando los ve, dice, ¿quiénes son estos? No está viendo a Efraín y a Menashe. Mira la descendencia. Está viendo la descendencia y dice, no puedo bendecirlos a ellos. La presencia divina se le va. Entonces ahora dice, tráelos a mí y los bendeciré. Quiere decir, Rashi dice, la próxima hoja, entonces dijo, por favor, tráelos a mí y los bendeciré. A esto alude la Escritura cuando declara que Dios dijo, y yo me hice habitual por Efraín. Él los tomó en sus brazos. Quiere decir, el profeta Osea. Dios quería decir, hice que mi espíritu fuera de nuevo cosa habitual en Jacob a causa de Efraín, hasta que él aceptó tomarlo en sus brazos. Quiere decir que obviamente Yosef le explicó a sus papás la procedencia, dice, legal de sus hijos. Quiere decir, mis hijos son los que Dios me ha dado. No son egipcios, son hijos míos y de mi señora esposa. Nos dice la Torá, y los ojos de Israel se habían vuelto pesados por la vejez. Eso es verdad. No podía ver, así que los acercó así, los besó y los abrazó. Vean ahora cómo la expansión de los sentimientos empieza a recorrer la Torá. Israel dijo a Yosef, sigue hablándole a Yosef, no imaginé ver tu rostro. La verdad, pensé que estabas muerto. Y he aquí que Dios me ha mostrado también a tu progenie. Entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas, quiere decir, después de que los besó, Yosef sacó a los hijos de las rodillas de Jacob para sentarlos junto a Jacob. Los sentó, quería sentar a Menashe a la derecha, que era el mayor, y a Efraín a la izquierda, para que Jacob pudiera apoyar sus manos. Aquí Menashe, aquí Efraín, y darles la brajá. Ese es el sentido de la brajá. Entonces Yosef los sacó de entre sus rodillas y se postró con su rostro a tierra. Yosef tomó a ambos, a Efraín y a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Menashe a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. O sea, quedamos de acuerdo que el primogénito queda a la derecha y el segundo quedaba a la izquierda. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe, guiando con inteligencia sus manos, pues Menashe era el primogénito. O sea, Sikel et Yadav. La mano derecha la puso sobre Efraín y la mano izquierda la puso sobre Menashe. ¿De acuerdo? ¿Lo hizo a propósito? Dice que Sikel, no, Sikel. ¿Qué Sikel? Sikel es que le dio Segel, le dio inteligencia a las manos. No es que lo hizo confundido.
Yosef puede pensar que su papá, como no ve bien, se confundió. Y bendijo a Yosef y dijo, Vaibarejet Yosef. Quiero que vean cuál es el sujeto de la bendición. ¿Qué significa bendijo a Yosef? Que cuando un abuelo bendice a sus nietos, está bendiciendo ¿a quién? A sus hijos. A su propio hijo. Y bendijo a Yosef y dijo, a Elohim, oh Dios, delante de quien marcharon mis padres Abraham e Isaac, Dios que me guía desde que existo hasta este día. Que el ángel que me redime de todo mal bendiga a los jóvenes y que mi nombre sea llamado en ellos, así como el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. No hay ninguna brajá tan hermosa como esta, donde le dijo a Yosef, oh Dios, delante de quien marcharon mis padres Abraham e Isaac, Dios que me guía desde que existo hasta hoy en día. Pero ahora habla del ángel, el ángel que me redime de todo mal. ¿Por qué ahora habla del ángel y antes habló de Dios? Dice Rashi algo importante. Es decir, el ángel que regularmente es enviado a mí en momentos de tribulación. ¿Qué quiere decir? El ángel que me redime ahora, está diciendo Jacob. Porque eventualmente está hablando de no solamente de su enfermedad, sino también de lo que representa la felicidad que tiene por la continua redención de Kadosh Baruj Hu. Que bendiga a estos jóvenes, se refiere a quién? A Efraim y a Menashe. ¿Y qué más? Dice, y que mi nombre sea llamado en ellos, Veikare Baem Shemi Beshem Abotai, Abraham, Yitzhak, Beitgul Arov, y que se reproduzcan abundantemente en la tierra. Quiere decir, como los peces que se reproducen y multiplican sin que, dice Rashi, el mal de ojos tenga poder sobre ellos. ¿Qué quiere decir? La multiplicación frente a lo que es el Ain Hara. Por eso dice, como los peces, porque el pez siempre está en el agua. Y la particularidad de los peces que pululan en las aguas es que siempre tienen los ojos abiertos. Y por lo tanto no gobierna sobre ellos el mal de ojo. Nosotros, que cerramos los ojos, nos domina a veces el mal de ojo. Y esta es la brajá con la que Jacob se va a despedir de sus nietos. Antes de bendecir a sus hijos, ¿a quién bendijo? A Yosef. Y también bendijo a los hijos de Yosef. Para que vean ustedes ahora este triángulo tan particular que representa la vida de Jacob, el motivo de su existencia. No porque a los demás no los aprecia ni los quiere. Después va a bendecir, como dice la Torah, Ishke birjato berejta. A cada uno lo bendijo de acuerdo a su brajá. Pero lo primero es lo primero. Primero se necesita dar con Yosef, hablar de lo esencial, no me entierres en Egipto. Por otro lado, la doble porción. Por otro lado, el mensaje de Rachel, su mamá, y por otro lado, la bendición a Efraim y a Menashe. La perashá continúa, por supuesto, le hemos fotocopiado, obviamente, todo el pasuk. Y entonces, vamos por favor ahora, le pido, al versículo 21. O mejor dicho, el versículo 20, página 662. No estamos salteando, sino que lo dejamos para que ustedes también lo puedan estudiar. Muy bien, dice el versículo 20, y los bendijo en ese día. Vaibarejem Bayomahu, estamos hablando de quién? De Efraim y de Menashe. Después de que Yosef quiso cambiar las manos de su padre, decir, no papá, no, estás poniendo mal la mano, no aquí, no allá. Jacob le dijo, Yadati, lo sé. Y cada uno va a tener su impronta.
Pero aquí dice, y los bendijo en ese día, diciendo, Beja yevarej Israel leemor, yesimcha Elokim que Efraim bejimnashe. Esto le suena conocido, ¿no? Lo venimos diciendo todos desde hace 3000 años más a nuestros hijos varones. Increíble. La tradición de Birkat Abanim. Que Dios te bendiga como Efraim y Menashe. Y puso a Efraim delante de Menashe. Y ahora, las palabras finales a Yosef, que es muy trascendente y muy importante. Israel dijo a Yosef, he aquí que yo muero. Ya Jacob está viendo su muerte. Pero Dios estará con ustedes y los hará retornar a la tierra de sus padres. O sea, este no será el destino final. Yo no lo voy a ver, pero ustedes lo van a ver. Y en cuanto a mí, te he dado Shechem, una porción más sobre tus hermanos. Te he dado a Shechem. Quiere decir, viene en el Rashi un minutito, 22, y en cuanto a mí te he dado, quería decirle, puesto que tú incurrirás en molestias al ocuparte de mi sepultura, yo también he hecho algo especial por ti. Te he entregado una heredad propia para que seas sepultado en ella. ¿Y cuál era? Era la región de Shechem, como se declara, y los huesos de Yosef, que habían traído de Mitzrayim, fueron sepultados en Shechem. Lo dice el libro de Yoshua. Y ustedes saben que el lugar de Shechem, la sepultura de Yosef, Keber Yosef, es el lugar más maltratado desde siempre por la autoridad palestina. Porque está allí, en ese lugar, en Shechem. Ha sido quemado ¿cuántas veces? Y la prohibición de poder llegar hasta allí. Solamente en contadas ocasiones. Justo Yosef. Algo que marca que aquel que jamás olvidó su origen, estando en la cárcel egipcia, dijo, porque robado fui de la tierra de los hebreos. Jamás dudó de quién era él. El orgullo de ser Yosef, Jacob le da la ciudad de Shechem. Una porción más de tus hermanos. O sea, esa ciudad, dice Rashi, le dice Jacob, será para ti una porción, Shechem Echad, adicional a tus hermanos. ¿Qué significa Shechem? Shechem también quiere decir hombro. Si ustedes ven en la página siguiente, en el último versículo, la palabra Shechem, 106, significa porción y es sinónimo de Helek. Sin embargo, Shechem es también el nombre de la ciudad misma. En su comentario, Rashi la entiende en su acepción, la última hoja. Aquí. ¿Dónde estoy? Estoy acá, 106, aquí, acá. La palabra Shechem significa porción y es sinónimo de Helek. Sin embargo, Shechem es también el nombre de la ciudad misma, decíamos. Y en su comentario anterior, Rashi la entiende en su acepción de porción, puesto que está escrito Shechem Echad, una porción. Aquí la entiende como designando el nombre propio de la ciudad. Y Jacob se refería, explican los Siftei Jajamim, a ambas cosas. Quiere decir, como si le hubiera dicho, te daré una porción más y esa será Shechem. O sea que hay algo más que recibe Yosef. No solamente recibe lo que todos sus hermanos, sino ya el lugar de sepultura. Ninguno de los demás tiene su lugar de sepultura anterior. Una vez que hereden la tierra, y cuando cada uno le quede esta parte y esta parte y esta parte, ese será el lugar donde se entierran. El único que sabe con antelación dónde va a ser enterrado, ¿quién es? Yosef. ¿Y dónde? En Shechem. ¿Por qué Shechem? Porque Shechem fue el destino final de Yosef, cuando fue a buscar a sus hermanos. Y cuando llegó allí, los hermanos ya no estaban. Se habían ido. Esa Shechem quedó en la memoria de Jacob. Y esa Shechem que él adquirió por plata, y aquí lo dice
Bejarbiu Bekashti, que conseguí del Emorí con mi arco y con mi espada, o con mi espada y mi arco, donde sabemos que Jacob tuvo una pelea, una batalla, no la vimos. No vimos ninguna batalla. Entonces, explica Rashi, no encontraron la hoja. Es la 654 y 664 y 665. No sé, vamos a hacer algo diferente para la próxima. Veo que es muy complicado esto. Bejarbiu Bekashti, con mi espada y mi arco. Dice Rashi. Es muy importante el comentario este. Cuando Shimón y Leví mataron a los habitantes de Shem, todos los hombres de los alrededores se reunieron para atacarlos. Y entonces Jacob se ciñó sus armas de guerra para hacerle frente. Así cuenta el Bereshit Rabbah, el Midrash. Según otra explicación, la frase Shechem Echad se refiere a la primogenitura. Atención, la Gemara, ya que los hijos de Yosef tomarían 2 porciones en la distribución de la tierra de Israel, Efraim y Menashe. Y según su sentido simple, la palabra Shechem significa porción, como lo traduce el Targum, Hulak, una porción, una parte. Existen muchos ejemplos análogos de este vocablo en la Escritura. Por ejemplo, el versículo, porque tú los harás como partes, donde quiere decir, tú pondrás a mis enemigos delante de mí en partes. Y por eso dice, Bejarbiu Bekashti. Pero, obviamente, no lo vimos nunca pelear. Y entonces vean, por favor, enfrente, en la página de enfrente, donde dice, con mi espada y con mi arco, dice la explicación antes del capítulo 49 de Rashi que empieza, quería decir, mi sabiduría y mis oraciones. Yo vencí al Emorita con sabiduría, con armas espirituales. La sabiduría del hombre, que es llamada espada, porque es aguda y filosa como una espada, y la oración, que es llamada como un arco, porque la lengua de la cual depende la oración es metafóricamente comparada a una flecha. Y la oración asciende al cielo atravesando todos los obstáculos, dice el Maharal de Praga.